Hola a todos, soy Dani y bienvenidos al canal. Bueno, antes de empezar quería explicaros un poquito de qué va a ir este proyecto, aunque con las imágenes que habéis visto me imagino que se puede intuir, la mayoría lo sabréis. Y sí, a mis 25 años he podido comprar mi casa. Siempre he tirado más hacia una casa porque, no sé, considero que mi vida puede ser mucho mejor en una casa. No he querido nunca vivir en un piso pequeñito y al final, por desgracia, para mí y para muchos jóvenes, pues es muy poco asequible una casa grande, nueva, a tu gusto. Entonces hemos optado por esto. Es una casa antigua, grande, con las condiciones que yo quería que se cumpliesen, que iréis viendo poco a poco. Va a ser para reformarla entera, poco a poco, sin prisas, y veremos cuánto tardamos o qué nos cuesta. Nada, es un poco una aventura porque sí, a pesar de que tengo claro lo que quiero y está todo planteado, hemos pensado qué queremos de esta casa en el futuro, es un poco tirarse a la piscina y comprarla y a ver qué sale. Nada, llevaba mucho tiempo buscando, algo más de 2 años. Al principio hice varias visitas, no terminaban de encajar, al final es una decisión muy complicada, es algo que puede que no el resto de tu vida, pero sí durante muchos años vaya a ser tu casa. Entonces me lo tomé con bastante calma en ese sentido de no precipitarme y no coger lo primero que me gustaba. Y llegué a una que sí que me gustaba bastante, era muy cerca de donde vivo actualmente, vivo con mi madre, y la verdad que me gustaba bastante, cumplía con todo, estuve a punto de comprarla, pero al final por una serie de problemas de documentación, del estado de la vivienda y demás, no se llevó a cabo. No sé si el destino, la suerte o qué fue, pero por lo visto fue una señal, porque a las 2 semanas de darme la noticia de que no podía comprar esa casa, vino la tan conocida Dana, somos de la zona de Valencia. La casa está en una de las zonas más afectadas, así que por esa parte salimos ganando ahí en el sentido de no habernos metido en esa casa. Y por desgracia sí que nos afectó bastante, porque, como he dicho, vivo con mi madre actualmente. La casa es un bajo y nos pilló de pleno. De hecho, veréis por aquí seguramente algunas imágenes de cómo quedó la casa. Obviamente la zona estaréis más que cansados de verlo, pero la casa, pues eso, fue casi un reinicio, empezar de cero, y obviamente en toda esa temporada que estuvimos ahí intentando arreglar la casa y demás, pues la búsqueda de vivienda se paró, hasta que, bueno, poco después de eso, cuando ya conseguimos por fin, gracias a mucha ayuda de amigos, familiares, incluso desconocidos, recuperamos la casa, volvimos un poco a la normalidad dentro de casa. Entonces continué la búsqueda y muy poco tiempo después surgió esta oportunidad, que vine a verla solo porque no podía acompañarme nadie en ese momento y era algo muy urgente de venir a verlo porque aquí en esta zona las casas vuelan. Y fue verla y dije, esta es la casa. Cumplía con todo lo que buscaba, era un buen precio, tenía todo lo que yo quería. En el momento en el que la vi me imaginé todo lo que podía hacer aquí. Porque no tengo ni idea ni de obras, ni soy experto, no me dedico a esto, mi trabajo no tiene absolutamente nada que ver con nada de esto, pero así como en la Dana, pues gracias a amigos, familiares, conocidos, incluso desconocidos, conseguimos rehacer la casa, y en otras muchas ocasiones de mudanzas anteriores y demás, en mi casa siempre nos hemos apañado entre nosotros. Sí hemos tenido ayuda, ha tenido que venir alguien a hacer algo puntual porque no sabíamos o porque no llegábamos a eso, pero bueno, siempre hemos ido haciendo nuestras chapucillas y ha quedado bien. Entonces también eso me ha ayudado a atreverme a esto, y soy consciente de que vamos a necesitar ayuda en algunas cosas de profesionales, o vamos a tener que llamar a alguien o vamos a tener que contratar algo, pero todo lo que podamos vamos a intentar hacerlo nosotros, que creo que también es un poco la gracia de enseñar cómo nos equivocamos, de cagarla, y de si alguien ve esto, entiende de esto y quiere darnos un consejo, son más que bienvenidos. Así que antes de nada, disculparnos con todos los profesionales que se dedican a esto. No intentamos ser ellos, ni mucho menos. Simplemente estamos intentando crear un proyecto guay nosotros mismos. Poder hacerlo nosotros es un orgullo, aparte de que no llegamos a pagarlo todo. Entonces, este proyecto sale esto para mí es un reto. Yo lo veréis, soy una persona muy introvertida. No me gusta ser el protagonista, pero bueno,
Al final es un reto que me he puesto, quiero mejorar en ese sentido y quiero también abrirme un poco, y este será un espacio que servirá para eso. Y luego, y más importante, al final esto es un proyecto prácticamente de vida en el que vamos a hacer una casa en la que queremos vivir. Viviré con mi pareja Marina, que está detrás de la cámara y me acompañará en todo esto como me ha estado acompañando. Básicamente es eso. ¿Por qué me tiro a la piscina? Porque no es un proyecto en el que yo vaya a ir a un estudio y me vayan a hacer una reforma. Uno, por capacidad económica, lógicamente, no puedo permitírmelo, ni yo ni nadie en mi familia. Y otra, porque me hace ilusión crear yo dentro de lo posible con mis propias manos, con amigos, con Marina, con familiares o con quien sea, crearlo nosotros y cuando terminemos poder ver todo lo que hemos hecho. Por eso hemos creado este canal, tenemos las redes sociales, lo veréis por ahí. Y nada, vamos a intentar documentar todo lo posible dentro de que ni mucho menos somos expertos. Marina está empezando a aprender a grabar y a editar. Yo soy malísimo delante de la cámara, no soy entretenido, pero bueno, hemos venido a mejorar. Vamos a intentar grabar todo lo que podamos, intentar enseñaros todos los pasos. Muchos días se nos olvidará la cámara, se nos olvidará encenderla, se nos olvidará el micrófono. Os tendremos que hacer avances de una semana de que no hemos grabado porque somos un poco desastre en ese sentido. A pesar de ser un desastre como creadores de contenido, habrá días, como os he dicho, que no tengamos aquí la cámara o no se nos ocurra grabar. Pero vamos a intentar no solo grabar aquí, sino también grabar fuera, grabar cuando vayamos a hacer compras, cuando llegue el momento divertido e interesante de decorar la casa, de comprar muebles, de ver todo ese tipo de cosas que también creo que puede interesar, y podemos enseñaros dónde lo hacemos o enseñaros sitios que hayamos encontrado que estén bien de precio, que puedan ayudar a hacer cosas así, pues os lo enseñaremos. Trataremos de hacer una especie de vlogs también de vez en cuando para, como os digo, enseñaros un poco todo el proceso, abrirnos un poco con vosotros y que lo veáis todo. Y bueno, obviamente no estoy solo, tengo al lado personas que me ayudan, que me han apoyado en todo este camino y que me apoyarán, estoy seguro de ello, como puede ser Marina, ya os lo he dicho, ella está detrás de la cámara, va a estar editando todo, la veréis ayudando en lo que pueda y cuando no esté ayudando estará detrás de la cámara, eso lo tengo seguro. Veréis, estará mi madre seguramente, viene con conocidos, vendrán amigos míos seguro, veréis por aquí pasará mucha gente, el que se quiera presentar y se anime, yo le dejaré el micrófono y que se presente, si no, pues los veréis pasar por aquí. Por adelantado, lógicamente, darle las gracias a todos y cada uno de los que forman parte de esto, que me han apoyado antes, que me apoyarán durante o que me apoyarán después. Así que nada, dejo de daros la chapa, vamos a pasar con lo importante y lo que creo que ha venido a ver la gente y por lo que estamos aquí, que es ver la casa. Bueno, pues vamos a empezar a ver la casa, que creo que es lo importante y lo que hemos venido a ver. Como no se me da muy bien enseñar casas ni siquiera hablar a la cámara, voy a intentar hacer un poco recopilación de lo que iba yo pensando en el momento en el que vine a ver esta casa, y así intentamos recordar un poquito y meteros en mi cabeza de cuando yo vine y vi la casa y dije, esta casa es para mí. Entonces, lo que más destaqué en el momento en el que entré fue el techo alto. Es algo que buscaba, vi las vigas estas y me encantaron. Fue una de las cosas que en el momento de entrar dije, esta puede ser la casa. Luego, nada más entrar, aquí a la izquierda tenemos la primera habitación, una habitación pequeñita, que no quiero hacer mucho spoiler de lo que vamos a hacer con todo esto. No necesito tantas habitaciones, muchas de estas paredes van a ir abajo. Si seguimos por aquí, tenemos todo este pasillo nada más entrar. El ser tan ancho da mucha sensación de amplitud y es otra de las cosas que me gustó. Aquí tenemos otra habitación, nada muy distinto a lo que ya hemos visto en la otra. Nada, no tiene mucho misterio. Otra habitación. Aquí a mitad de pasillo están las escaleras que suben, dan el acceso a la parte de arriba. Intentaré, si podemos, que aquí la jefa que está grabando, capaz de a la hora de editar, utilizar los planos. A mí me gusta mucho y me entiendo mucho más cuando veo una casa, ir ubicándome en el plano. Si alguien que vea esto es igual que yo, intentaremos ponerle el plano e ir ubicando en la parte del plano en la que estamos. Pasando esta puerta, tenemos lo que sería, en su momento, me imagino que sería un comedor, salón, algo parecido. Y en el momento en el que yo vi esto fue un problema. Estoy en más o menos 1,90 m. Este techo de aquí está bajado. Ahora veréis lo que hay aquí arriba. Fue lo que dije, si esto no lo puedo solucionar, no será la... Si yo a día de hoy estamos grabando esto y estamos aquí es porque se puede solucionar. Entonces esto va a cambiar bastante. Bueno, os podéis hacer una idea de que esto de techo no va a estar aquí. Luego aquí hay una pequeñita despensa. No tengo la necesidad de tenerla tampoco. Seguimos del techo este bajo. Aquí tenemos otra pared, que es otro problema. Sin agacharme no entro. Y esa puerta pasa a lo que es la actual cocina. Todo un poquito viejo, pero bueno, para lo que es la casa y los años que tiene, está bastante bien cuidado. Esto al final de la cocina está el baño. Entonces con esto habríamos como terminado el bloque central de la casa. Nos encontramos ya el patio, que es lo que divide la parte de detrás de la casa con la parte principal. Esto es todo el patio. Es otra de las cosas que en cuanto la vi me encantó porque tiene mucha luz, es bastante espacioso, da el sol a bastantes horas del día. Y todo el pasillo este que veis aquí en el lateral está compuesto de, como hemos visto, cocina, baño. Pasamos a esta otra zona, que es como una zona interior-exterior. En su momento se utilizaba pues a modo de paellero, almacén. Y aquí me encontré el segundo problema
tema de esta casa. Esta construcción está bastante perjudicada, probablemente toque hacerle un cambio bastante grande, no como el resto. Me da mucho juego y se me ocurren cosas muy guays que puedo hacer aquí. Será un problema del futuro, será de las últimas cosas a las que le damos importancia. Justo encima de todo lo que sería el ala lateral tenemos una pasarela. Me imagino que os pondremos por aquí algún plano, lo enseñaremos. Es una pasarela que al final es la misma terraza en la que estamos, un poquito elevada, que está sobre el techo de todo lo que ya hemos visto. Ahora vamos a la parte de arriba, que es lo que peor está de la casa. Las escaleras, como podéis ver, son un desastre. No las quiero así. Y aquí está el motivo de ese techo tan bajo. En la parte de abajo fue lo que tuve que debatir con mi querido Juanmi para que me ayudase y me diese consejo de si yo esto lo podría tirar abajo para el techo que hemos visto antes, en el que prácticamente ni entro, poder levantarlo igual que todo el resto del techo. No sé por qué en su día esta habitación se hizo aquí así. No le encuentro a día de hoy el motivo. Esa habitación va a dejar de existir. Y ahora sí pasamos a lo que es la planta de arriba de lo que hemos dicho antes, el bloque principal. Como os he dicho, espero poder poneros el plano para que os ubiquéis. Esta ya es la parte de arriba, que como veis se mantienen los techos altos. El último problema de la casa y el primero que quiero solucionar, que es este tejado. Tiene partes que ya están un poco perjudicadas, entonces va a ser lo primero, pero una vez lo tenga arreglado, por lo que me han dicho, la estructura está bastante bien, entonces puedo mantener las vigas de madera que veis y sería simplemente cambiar la cubierta. Así que nada, esta es la parte principal de la parte de arriba. Aquí a mi lado tenéis otra habitación muy pequeñita que no tiene ningún misterio y luego tenéis aquí un hueco que no vais a ver muy bien porque está súper oscuro, pero es lo que genera el principal problema, que era la habitación esa que habéis visto intermedia. Me hace perder una estancia aquí arriba, me hace tener el techo de abajo más bajito y me genera una habitación intermedia la cual no voy a usar nunca. Entonces todos esos motivos juntan que esa habitación va a desaparecer. Así que nada, esta ha sido la visita rápida por la casa. A partir de ahora solo queda mucho trabajo que hacer. Como habéis visto, está todo lleno de trastos, de cosas viejas, escombros y basuras varias. Así que nada, ahora empezaremos a limpiar, a recoger todo y veremos el proceso.